Mientras más dura es la palabra, menos son los discípulos que siguen a Jesús. Y si usted se dio cuenta, cuando el Señor predicaba más fuerte, la gente se iba y se iba y se iba. Y eran pocos los que se quedaban con el Señor. Por eso usted puede recordar ese momento cuando el Señor está predicando muy duro y el Señor les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo: dura es la palabra, pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes, ¿qué? Palabras de vida eterna. Pedro dijo: dura es tu palabra, pero ¿a quién iremos? Y creo que es bueno en esos tiempos pedirle al Espíritu Santo que hable duro a su corazón, que quebrante su corazón, que quebrante mi corazón, que cuando veamos a la Biblia veamos ahí la palabra de Dios y que esa palabra quebrante nuestro corazón. Porque si no pasa eso, si la palabra de Dios no quebranta su corazón, es porque algo está pasando en nuestra vida. Y seguramente nuestro cristianismo no es real. Y quiero que vayamos como ya terminamos el libro de Hebreos, vamos a hoy usar otro pasaje que está en Lucas capítulo 13. Busquemos Lucas, por favor. Lucas. Lucas. Capítulo 13, por favor. Sí, señor, 13. Lucas, capítulo 13, y vámonos al versículo 24. Cuando yo estaba viendo ese video que estamos poniendo por las mañanas, yo me puse a reflexionar en este pasaje, porque ese video habla de este pasaje. Y me puse a la tarea de estudiar un poquito el pasaje y quiero compartirles lo que yo he aprendido en este pasaje. Lucas 13, 24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Cuando el Señor confronta a la gente con esto, es porque le habían hecho una pregunta. Al Señor le preguntaban mucho, le hacían muchas preguntas a Jesús. Y Jesús siempre tenía una respuesta para las preguntas que le hacían. Siempre había una respuesta. Y cuando el Señor Jesús daba una respuesta, nadie podía decir nada, porque las respuestas de Jesús eran muy contundentes. ¿Qué pregunta le habían hecho a Jesús en este momento? Dice en el versículo 22, si nos regresamos un poquito en el contexto, dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, o sea, iba a Jerusalén ya a que se cumpliese la escritura. Y pasaba e iba enseñando e iba predicando. Y en ese camino aparece alguien en el versículo 23 y dice: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esa fue la pregunta. Le dice: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Bueno, y yo creo que este personaje, cuando le pregunta a Jesús y le hace esa pregunta, puede que haya tenido muchos pensamientos en su mente para poder hacer esa pregunta, pero se me ocurre que de pronto lo que estaba viendo esta persona era que aunque había mucha gente que seguía a Jesús, pero también había mucha gente que estaba abandonando el camino. O sea, había mucha gente que se estaba quedando en el camino. Y siempre los que caminaban con Jesús eran muy poquitos, los discípulos, y algunos cuantos más, pero no eran muchos los que seguían a Jesús. Y puede que la pregunta de este hombre haya tenido que ver como que: mira, Jesús, pues esos poquitos con los cuales tú andas, realmente esos solamente son los que se van a salvar. Son pocos los que se salvan. Y el Señor le da una respuesta prácticamente afirmativa, porque a la luz de las Escrituras no son muchos los que se van a salvar, no son muchos. Si cuando Noé predicó, si usted hace cuentas, predicó alrededor de 120 años, ¿se imagina predicando Noé? Predicando y predicando y predicando. Y al final, ¿cuántos se subieron al arca?
6, ¿cierto? O sea, él y su familia. ¿Cuántos? Poquitos. ¿Pocos? Sí, pocos. Él y su casa, nadie más. O sea, ¿y en dónde estaba y en dónde quedó toda la gente? La puerta estaba abierta y nadie quiso entrar, pero un día se cerró la puerta. Por eso la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Y entonces ahí viene el versículo de hoy y quiero hablar de dos cosas a raíz de este pasaje. Dos palabras que aparecen en ese pasaje, que quiero que usted ahí si quiere las subraye en su Biblia. Dos palabras claves ahí, dos palabras clave. La primera es esforzaos y la segunda es procurarán. Creo que esas dos palabras les debemos poner mucha atención. Las dos palabras. Y vamos con la primera de ellas, esforzaos. El primer punto que quiero que hablemos hoy, esforzaos. ¿Esforzarse a qué? Es la pregunta. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, y responde a la pregunta y le dice, esforzaos por entrar. ¿A qué se refería el Señor? Porque cuando nosotros vamos a la Biblia dice que la salvación es por gracia. Y que para usted recibir la salvación no tiene que hacer nada al respecto, solamente creer y recibe la salvación por fe. Eso nosotros lo sabemos, ¿cierto? Usted es salvo por gracia, por medio de la fe. Y sencillamente creemos en Jesucristo y usted es salvo. ¿A qué se refería el Señor cuando le dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha? Y yo quiero que meditemos un poquito en esa palabra. En primer lugar, es esforzarse, del que habla aquí la palabra de Dios, buscando en el original, dice que tiene que ver con una palabra que significa agonizar o agonía. Cuando el Señor usó esta palabra les estaba diciendo, para que usted pueda entrar en el reino de los cielos, tiene que agonizar. Tiene que llegar a un momento de agonía. A eso se refería. Y yo quiero que hablemos un poquito de esa parte. Bueno, debemos entender que las personas cuando no conocen a Jesucristo están muertos en sus delitos y pecados. Eso dice la Biblia. Así como usted y yo estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados cuando antes de conocer a Jesucristo usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Muerto. Separado de Dios. Alejado de la ciudadanía de los cielos, vivo físicamente pero muerto espiritualmente, muerto en delitos y pecados. Y tuvo que pasar algo en ese momento, y es que alguien nos compartió el Evangelio, y cuando nos compartió el Evangelio ahí se produjo algo que nosotros debemos entender hoy. Cuando el Señor Jesucristo le dice a este hombre, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. La palabra esforzar sí, de alguna manera tiene que ver con que si yo tengo que esforzarme en algo es porque algo también está haciendo otra clase de fuerza, algo está impidiendo eso para que yo tenga que esforzarme en algo. Cuando a usted le dicen esfuércese es porque hay una fuerza contraria que le está impidiendo seguir. Entonces, esfuércese en seguir. O sea, hay una fuerza de alguna manera que quiere impedir que alguna persona tome una decisión, que alguna persona avance, que alguna persona entre. Y yo me ponía a pensar y es lo siguiente, es que cuando una persona escucha el Evangelio de Jesucristo, hay una fuerza que trata de impedir que entre. Siempre habrá una fuerza que trate de impedir que entre. Uno, pues el diablo, que no quiere que las personas sean salvas. Eso no hay nada que hacer. El diablo siempre tratará de impedir que las personas vengan a Jesús y al escuchar el Evangelio se rindan a Jesús. Una fuerza grande. Creo que Spurgeon hablaba un día de eso en su vida cuando él predicaba. En algún mensaje él predicaba acerca de que la conversión de él fue muy tremenda, porque dice que cuando él estuvo en ese momento de
creer en el Evangelio de Jesucristo, él sintió como una fuerza espiritual, trataba de impedir que él aceptara a Jesús, que él reconociera a Jesucristo como Señor y Salvador. Y él lo describe ahí en un sermón que él predica y dice, era como cantidades de demonios que venían a mi mente y a mi corazón a decirme que no, a decirme que no acepte, que no lo necesitaba. Y en ese momento él tuvo que esforzarse para entrar por la puerta angosta, o sea, esforzarse en el sentido de rechazar todo aquello que le impedía o aquello que venía a su mente diciéndole que no era necesario. Mire, cuántas personas a las cuales nosotros les hemos compartido de Jesucristo y usted les comparte de Jesucristo y las personas dicen, pero yo no lo necesito, o yo estoy bien así, o yo no necesito reconocer a Cristo, o yo no necesito ir a una iglesia, y comienzan una cantidad de argumentos en su mente que de alguna manera les está impidiendo entrar por la puerta. Y cuando el Señor Jesucristo le dice esfuérzate por entrar en la puerta, es esforzarse en contra de todo lo que se opone a que una persona venga y reconozca a Jesucristo. Cuando yo acepté a Jesucristo, yo tuve que esforzarme en algo para poder reconocer a Jesús. Y es que tuve que esforzarme contra mis pensamientos, contra mis argumentos. ¿Sí me hago entender? Contra sus ideologías, contra su religión, contra su religiosidad. ¿A cuántos les costó eso realmente? Y es que habían muchos argumentos en nuestra mente antes de conocer a Jesucristo, y que cuando se nos compartió el Evangelio de Jesucristo vinieron muchos pensamientos. Yo creo que cuando Pablo se convierte a Cristo, él tuvo que hacer un esfuerzo impresionante para poder dejar el judaísmo y toda esa religión y toda esa historia que él tenía y todo el reconocimiento que él tenía como judío y como un hombre importante, religioso, un gran hombre ante la sociedad. El esfuerzo que tuvo que hacer para entrar por la puerta angosta y de alguna manera dejar lo que tenía que dejar, debe haber sido muy grande, aquí en la mente y en el corazón. Creo que eso es lo que el Señor está diciendo, y esfuérzate por entrar. Porque entrar por la puerta que es Cristo, ser confrontado con la vida y decidirnos por Cristo, seguramente que usted debe entender que implica renunciar a muchas cosas. Por eso el Señor estaba predicando, si alguno no renuncia a su padre, a su madre, ¿cierto? A sí mismo no puede ser mi discípulo y no puede entrar en el reino de los cielos. Y aunque ese instante de esforzarse puede ser en un instante en donde hay una guerra ahí en su corazón y en su mente entre entrar por la puerta angosta o seguir por el camino ancho, pero seguramente que se produjo un momento en el cual hubo ese esfuerzo y de pronto usted no lo pudo ver claramente. Aquellos que murieron en la cruz o junto a Jesús, ahí habían dos personajes, dice la Biblia, que estaban muriendo con Jesucristo. Y creo que los dos estaban en una condición muy difícil. También los habían golpeado, también los habían crucificado y estaban ahí igual que Jesús. Jesús estaba en el centro y ellos estaban a los lados. Y en la agonía de los dos, cuando ellos estaban agonizando, estaban muriendo, estaban prácticamente en los últimos momentos de su vida, estaban agonizando literalmente. Hubo un momento en que los dos pudieron haberse convertido a Cristo, los dos. Pero la Biblia dice que solo uno. Jesús estaba allí, el Mesías, la puerta. Jesucristo estaba allí. Él había dicho muchas veces, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Pero la puerta estaba ahí, en la cruz, muriendo y agonizando. Y ahí estaban los ladrones o malhechores.
Pero la Biblia dice que uno de ellos, seguramente al escuchar todo lo que Jesús decía, porque aún en la cruz Jesucristo predicó su sermón, aún en la cruz Jesucristo seguía predicando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no es cierto? Y bueno, y todas las palabras que él dijo ahí en la cruz, y seguía predicando, y yo creo que los dos hombres estaban escuchando. Y uno de ellos tiene que esforzarse en ese momento por entrar por la puerta angosta. Cuando él se ve a sí mismo como pecador, como una persona no digna de entrar en el reino de los cielos, en ese momento de agonía, cuando escucha a su otro compañero que maldice a Jesús, porque si usted lee la Biblia eso pasa, el otro estaba maldiciendo a Jesús. ¿Se acuerdan lo que le decía? Si tú eres Dios, pues bájate y sálvanos. O sea, eso es agonizando y diciendo toda esta cantidad de cosas. ¿Te puedes imaginar? O sea, estaba en el último instante, y yo creo que él estaba esforzándose ahí entre creer que podía creer en Jesús y creer que él podía seguir hasta el final manteniéndose firme en su orgullo y en su soberbia. Y es en ese instante cuando aquel otro hombre, al escuchar todo eso que decía su compañero, seguramente tuvo que esforzarse por entrar por la puerta angosta. Y le dice a su compañero: ¿no tienes temor? ¿Se acuerdan? Nosotros estamos aquí por justa razón, somos malhechores, somos pecadores, pero usted es justo. Y luego se voltea o mira hacia Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre tuvo que esforzarse por entrar por la puerta angosta, claro, muriendo, lleno de odio y de resentimiento, lleno de tantas cosas en su corazón, porque el hecho de que estuviese ahí en la cruz muriendo con Jesús implicaba que era uno de los peores seres humanos que podría haber en ese momento. No estaba ahí en la cruz porque sí. No es que no era un falso positivo. ¿Sí me voy a entender? Ese no era un falso positivo, ese sí era positivo. Era malhechor, por eso estaba allí, era digno de estar en la cruz muriendo. Pero él tenía que esforzarse en ese momento entre mantenerse firme entre lo que él pensaba que era justo, luchar por una causa, seguir maldiciendo como el otro maldecía, maldecir a Jesús también, total se iba a morir. Ya, pues, ¿qué hacemos? Nos vamos a morir. Este también se va a morir, pudo haber dicho. Este que está aquí entre nosotros se va a morir también. ¿Qué puedo hacer? Pues sigamos maldiciendo, sigamos haciendo. Pero se esforzó por entrar por la puerta angosta cuando él decide ver su pecado, verse a sí mismo como pecador, renunciar a su orgullo y reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Bajarse de todo lo que implicaba el orgullo y la soberbia. Todo ser humano, cuando es confrontado con la palabra de Dios, con el pecado, tiene que esforzarse por renunciar a su propio orgullo, a su soberbia, a su altivez y reconocer a Jesús como su Señor y Salvador y entrar por la puerta angosta. Porque es más fácil entrar por la puerta, seguir por el camino ancho. Para la gente es más fácil a veces andar en su pecado, en su maldad. Y la carne y su orgullo le ayudan a eso. Entonces, a la luz de esto, yo creo que el Señor estaba hablando precisamente de eso. Entonces, esforzarse contra el diablo y contra el sistema del mundo. ¿Sabe lo que le impide a la gente acercarse a Cristo muchas veces y entrar por la puerta angosta? Es el sistema mundano, el sistema de este mundo. Es todo lo que el mundo le ofrece al ser humano.
toda la ideología que el mundo le ofrece al hombre, ¿no es cierto? Y todo lo, entre comillas, maravilloso que el mundo le puede ofrecer al hombre, y la comodidad y el poder y el prestigio. Y claro, cuando te presentan a Cristo y tú eres un hombre así, te presentan a Jesús, te dicen, mira, tú te debes aceptar a Jesús como Señor y Salvador, reconocer que eres pecador, le queda muy de para arriba, porque el mundo le ofrece tantas cosas. Y es en ese momento que esa persona tiene que decir, o me esfuerzo por entrar por la puerta angosta, decido renunciar a todo eso y poner mi confianza en Jesucristo, o sigo por el camino ancho. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. La propia carne, tu propia carne es otro problema que tenemos. ¿Sabes cuál es el enemigo más grande que tenemos? Ni siquiera es el diablo, es mi propia carne. Ese es el enemigo más tenaz que uno tiene. El enemigo del ser humano más fuerte es su propia carne. Es él mismo, su orgullo, su ego, su vanidad, su prepotencia, ¿no? Ese es el enemigo más fuerte. Y ese es el que más le impide acercarse a Jesús. La vanidad, el poder. Y claro, para entrar por la puerta angosta se necesita esforzarse en ese sentido, en que yo debo renunciar a todo eso para entrar por esa puerta angosta. En ese sentido es el que el Señor está diciendo, esforzaos. Somos nosotros mismos. Hasta que el ser humano no sea consciente que en su propio corazón hay pecado y hay maldad, es muy difícil que entre por la puerta angosta. Es muy difícil. Por eso es que la única manera de poder entrar por esa puerta angosta, que es Cristo, es vernos así a nosotros mismos como pecadores, como indignos, como malos. Mientras usted se siga justificando en su bondad, o mientras el hombre se siga justificando en su bondad, en sus logros, ¿no es cierto?, en sus capacidades, nunca podrá entrar por la puerta angosta. No podrá. Por eso es que cuando usted va a compartirle a alguien de Jesucristo, no solamente se debe quedar en el amor de Dios. Usted tiene que llevar a la persona a confrontarla con su pecado, con el pecado a través de las Escrituras, porque si usted no confronta a las personas con el pecado, ellos nunca se van a ver a sí mismos como lo que son, o como lo que es el ser humano, pecador. Por eso no es suficiente compartirle a una persona de Cristo y hacerle repetir la oración. No funciona. Cuando la gente se convertía realmente y radicalmente a Jesús, cuando la gente era confrontada con las Escrituras, y las Escrituras le mostraban a la persona que era pecadora, ¿no es cierto?, que era indigna, injusta y que necesitaba el perdón de Dios. Y cuando esa persona se veía a sí mismo como lo que la Biblia dice, entonces reconoce que necesita un Salvador y entonces pone su confianza en Jesucristo y entra por la puerta angosta. No cometamos como iglesia el error de hacerle creer a la gente que venir a Cristo es entrar por la puerta ancha, que hemos hecho muchas veces. Vea, venga a Cristo y se le solucionan todos los problemas. Vea, usted recibe a Cristo y eso, la vida le cambia y las cosas van a empezar a ser chéveres. Y va a caminar va a andar como por una autopista de 5 carriles, ¿no es cierto?, sin ningún problema. Eso es hacerle creer a la gente que el cristianismo y el arrepentimiento no funcionan. Por eso es que el Señor les dijo, mira, a la pregunta que tú me dices, ¿son muchos? Yo te digo, la puerta es angosta. ¿Cierto? La puerta es angosta. Y todo aquel que quiera entrar por esa tiene que esforzarse contra todo lo que se levante para que no entre, contra todo el sistema para que no entre, contra su misma carne para que no entres. Porque nuestra misma carne nos impide entrar en el reino.
¿Qué fue lo que le impidió al malhechor que maldijo a Jesús el entrar por la puerta? Su propia carne, su orgullo, su soberbia, su ira, su enojo, ¿no es cierto? Su amargura, todo lo que tenía en su corazón le impidió entrar por la puerta estrecha. El otro también tenía el corazón igual, claro que sí. El otro estaba allí en la misma condición, sí, pero la diferencia de este es que él se esforzó en el sentido de que decidió renunciar a todo eso y poner su confianza en Jesús. Esforzarse. Usted ya ha admitido en su corazón que ha sido un rebelde con Dios. Usted ya admitió en su corazón que usted es un pecador, que sin Cristo usted está muerto, que sin Cristo usted está perdido. Usted ya admitió en su corazón realmente que así logre y tenga muchas cosas en este mundo y tenga todo bajo control según usted. Eso es suficiente. Si usted ya reconoció que solo Jesucristo puede salvarlo, que solo Jesús puede darle vida eterna, porque si no es así, usted está por el camino ancho y usted todavía no entra. La pregunta aquí es, ¿usted ya entró? Esa es una buena pregunta. ¿Usted ya entró por la puerta angosta? ¿Usted ya está dentro? Porque las evidencias se deben ver en el camino y se deben ver en la vida. No todo el que me dice Señor, Señor, dijo él, entrará en el reino de los cielos. El otro punto, cuando él le dice, mira, esfuércense por entrar, ¿no es cierto? Y luego dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. El segundo punto dice, porque os digo que muchos procurarán entrar. La otra palabra que quiero que meditemos es esa palabra, procurar. La primera es esforzarte, la segunda es procurar. Aunque la palabra está en término futuro o en tiempo futuro, porque dice procurarán, pero también tiene que ver con la decisión que cada uno tiene que tomar. Procurar es la otra palabra. ¿Sabe qué significa procurar en el original? Significa indagar casualmente, aprender. Eso es procurar. Es como indagar, buscar. Es procurar. ¿Sabes cuál es el problema de mucha gente? Que muchos indagan, buscan, pero no entran. ¿Sí? O sea, ¿qué diferencia hay entre que usted busque, indague, ¿no es cierto?, tenga todos los conocimientos, tenga todos los recursos, pero al fin no entre? Porque a la postre la decisión es de cada uno de nosotros. O sea, no es suficiente con tener toda la información, porque muchos pueden tener la información, pero no han tomado una decisión en cuanto a la información que tienen. Y muchos están procurando en este momento entrar, pero no entran. Y eso sí creo que es lo más grave en este tiempo. Dice, procurarán entrar y no podrán. ¿Y sabe lo que dice la Biblia ahí enseguida? Dice, muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, por más que procuren, no podrán. No podrán aunque procuren, aunque indaguen, aunque busquen. Ya eso es lo que, y en ese punto es en el cual yo quiero que usted y yo meditemos. Por eso el tema de hoy se llama que no sea demasiado tarde. Porque tal vez muchos están indagando, buscando. ¿Cuánta gente va a la iglesia o viene a la iglesia o va a una congregación y dice que chévere, ya tengo la información y le gusta, ¿verdad? Y le gusta el mensaje y le gusta la música y le gusta, pero está procurando, pero no ha entrado, procura.
pero no se esfuerza por entrar, porque cuando tú aceptas a Cristo implica un compromiso con Él, un desafío de caminar con Él, de estar sujeto a Él y a su palabra. Y no solamente procurar, es esforzarse. Y ese procurar y ese esforzarse, lo vemos aquí en el versículo 25, porque dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, y Él responda y os diga, no sé de dónde sois. Entonces el Señor le pone la cosa así a los discípulos y a la gente que está en este punto, y les dice, mira, te digo una cosa, y es que llegará un día en que muchos procurarán, pero ya la puerta estará ¿qué? Cerrada. La puerta está cerrada. Y creo que ese es el problema de muchas personas, que se les va a cerrar la puerta y que la puerta está que se cierra. Pero como vemos que nada ocurre en el mundo, que todo parece que en medio de todos los problemas que estamos viendo en el mundo y en el sistema, pues como que uno tiende a acomodarse y como que uno tiende a relajarse y como que uno tiende a dejarse llevar por ¿no es cierto? Yo me dejo llevar y me dejo, pero no me doy cuenta y la gente no se está dando cuenta que ya llega el momento en que la puerta se va a cerrar. Y muchos procurarán, pero no van a poder entrar. Como muchos hoy están procurando, pero no han entrado. Solamente procuran, pero no entran, no se esfuerzan, porque no están dispuestos. Hay en la Biblia muchos ejemplos de personas que esperaron demasiado tiempo y le dieron largas al asunto, y le estás dando largas al asunto, y de pronto tu esposa ya es cristiana, tus hijos son cristianos, tu familia, pero tú todavía no. Y tú como que le estás haciendo el quite a la decisión más importante de tu vida. Y hay muchos que se están haciendo los locos en esa decisión. Muchos que han escuchado el mensaje, pero están dejando que el tiempo pase y pase y pase. El mejor ejemplo que hay en la Biblia de que la puerta se cerró, pues es el ejemplo de Noé. El mejor ejemplo. Un ejemplo tenaz, ¿no es cierto? Pasaron los días. Eso fue muy rápido, pasaron los años, más de 100 años. Noé predicando y Noé construyendo y Noé anunciando. Y han pasado 2023 años, ¿cierto? Desde que Jesús, ¿verdad? 2023 años. Y el mensaje se sigue predicando. Y muchos se están postergando. Aunque la puerta está abierta, como la puerta del arca estaba abierta. Y se seguía predicando. Noé predicó y las personas escuchaban, pero no se esforzaban por entrar. Escuchaban. Y hasta de pronto les pareció interesante el mensaje de Noé. Y yo no sé, pero muchos de los que escucharon a Noé debieron escuchar sus mensajes una y otra vez. Y hasta de pronto les pareció interesante el mensaje de Noé, pero no entraron. La Biblia dice que en algún momento la puerta se cerró, Dios cerró la puerta. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que muchos vinieron a golpear, ¿cierto? Ábrenos. Y no fue posible. Ya no había tiempo. Vamos a Mateo, por favor. Mateo, capítulo 24. Y vamos al versículo 37 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y esto sí creo que es bueno que lo leamos nosotros y a la luz de este pasaje nosotros asumamos nuestra responsabilidad.
Dice en el versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, más como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Pues días en los cuales Noé predicaba, Noé anunciaba, era el pregonero, pero la gente como si nada, la gente seguía haciendo muchas cosas, ¿no es cierto? Y dice en el versículo 38, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, todo estaba sucediendo, normal. La gente se casaba, la gente hacía negocios, a la gente seguramente le iba bien en sus negocios, la gente montaba un negocio y le iba súper bien, y todos construían, proyectaban tantas cosas hasta que Noé subió en el arca y se cerró la puerta. Y dice un poco más allá, dice versículo 39, ¿cómo dice? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La puerta. Por eso la puerta es clave. La puerta es Cristo. Yo soy la puerta, dijo Jesús. La puerta es Cristo. Como en los días de Noé, se predica, pero la gente sigue en sus cosas, la gente sigue en sus negocios y se predica. Y el hombre y la mujer siguen en su cuento y siguen y siguen y siguen. Y la Biblia dice claramente aquí, y no entendieron. Y no entendieron. Qué triste, ¿verdad? Y no entienden. Y no comprenden. Pero lo más triste es que dentro de la iglesia hay personas que aún no han entrado. Usted puede estar en una congregación, pero usted todavía puede que no esté dentro. Porque sigue con sus pensamientos, con sus ideologías, con sus lógicas y sus razonamientos, y su carne, ¿no es cierto?, le sigue hablando a usted mismo, y usted, en lugar de esforzarse por dejar eso y mirar a Cristo y entrar por la puerta, usted sigue en su propia lógica y en su propio razonamiento y en su propio argumento. Y aunque procure, no le sirve solo el procurar. La triste realidad es esa. ¿Sabes cuál es la triste realidad? Y es que la familia nuestra, su familia, sus amigos, están así. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Es que nosotros no les hemos predicado. Y si usted no les ha predicado, el problema ya es suyo y mío. Porque nosotros somos los Noé de este tiempo. Usted es Noé en este tiempo. Usted es Noé. Usted no ha entendido, no. Usted es Noé, yo soy Noé. En mi realidad y en mi contexto, usted es Noé. Usted es un pregonero de justicia. Usted es un pregonero y nosotros no hemos hecho la tarea. No debe interesarnos mucho en que si se esfuerzan o no se esfuerzan. Lo que me debe interesar a mí es que yo pregone y proclame y anuncie y diga, ¿no es cierto? Y muestre y hable. ¿Cuánta gente no le diría a Noé que estaba loco? ¿Cuántos insultos debió haber escuchado Noé? Viejito loco le debieron de haber dicho, ¿no? Viejito loco, que se ponga ahí a cuidar a sus hijos, que se ponga con su familia, ¿no es cierto? Pero que no venga a decirnos lo que tenemos que hacer o lo que no debemos hacer. Viejito loco. Pero llegó el día, dice la palabra de Dios, y dice, y no entendieron hasta que vino el día y se los llevó a todos. Por eso es que el Señor le dice, aquel que le preguntó, esforzaos por entrar por la puerta angosta. Y en otro pasaje dice, porque amplia es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición. La diferencia entre entrar por la puerta estrecha e ir por la puerta ancha.
Porque es más fácil que usted camine por la puerta ancha. Porque la puerta ancha a usted le avalan sus pensamientos, su lógica, su razón, ¿cierto? En la puerta ancha hasta la misma ciencia y hasta la misma tecnología le ponen argumentos para que usted siga por allí. Es la puerta ancha. Y le montan toda la película para que usted se la crea. Y es más fácil seguir por ese camino ancho que esforzarse por entrar por el camino angosto, por la puerta angosta. Porque para entrar por la puerta angosta yo debo renunciar a mi lógica, a mi razón, a mis argumentos. ¿Sí me entiende? A mi posición, a mi orgullo, a mi soberbia, yo debo renunciar. Y ahí hay un esfuerzo entre la carne y lo que me está llevando a Cristo. La carne y la lógica y el mundo y lo que me muestra a Jesús. Esforzarse por entrar. No es uno de los mejores ejemplos. Pero en la Biblia hay otros ejemplos que yo quiero que meditemos. Espérenme un ratito que se me fue aquí el texto que estaba compartiendo. Bueno, ya está acá. Muy bien. Estamos en procurar, ¿cierto? Procurar, no solamente es procurar. Procurar, no solo procure, esfuérzate, ¿ya entraste? Hay otro ejemplo. ¿Qué tal el ejemplo de Esaú, por ejemplo? Jacob y Esaú. Ese es otro ejemplo tremendo. Esaú. ¿Sabe lo que la Biblia dice en Hebreos 12:16? Lea por favor Hebreos 12:16. Y en Hebreos 12:16, el libro que acabamos de leer, habla de Esaú. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Bueno, y usted conoce la historia. No se la tengo que recordar porque usted la conoce. Esaú. Dos hermanos, Jacob y Esaú. ¿Quién era el primogénito? Esaú. Esaú. Y la Biblia dice que Esaú, dice así, fue fornicario y profano, porque no le dio importancia a lo que verdaderamente era importante, y lo menospreció, ¿cierto? Y lo abandonó, y en este caso dice que lo vendió por un plato de lentejas a su hermano, y su hermano agarró la primogenitura. Esa historia sí que nos pone a nosotros a pensar, y nos pone a meditar. En Génesis 25:32, hablando de él mismo, de Esaú, él dice, ¿para qué me sirve a mí esa primogenitura? O sea, ¿para qué? ¿Para qué me sirve la primogenitura? ¿Sabes que el mundo es así? El mundo dice, ¿y para qué me sirve la Biblia? ¿Y para qué me sirve eso de ser cristiano? ¿Y para qué me sirve escuchar eso de la puerta? ¿Para qué? Es la actitud del ser humano que piensa solo en lo terrenal, en lo material. Porque ¿en qué pensaba Esaú realmente? Esaú no pensaba en que la primogenitura era una bendición, era algo importante para ellos, ¿no es cierto? Era estar en esa posición de bendición en su casa, con su padre. Era algo maravilloso, pero la menospreció y dijo, ¿para qué me sirve? A él le interesó un plato de lentejas, algo momentáneo, algo pasajero. ¿Acaso no es así el hombre? Al hombre le interesa lo momentáneo, lo práctico, lo terrenal, lo que le da gusto a su estómago, a su carne, y menosprecia el mensaje de Jesucristo. Menosprecia lo que significa ser llamado hijo de Dios en Cristo Jesús. Porque sabes una cosa, en Cristo Jesús usted es un primogénito.
En Cristo Jesús usted es un hijo de Dios. ¿Acaso eso no dice la Biblia? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y si soy hijo, entonces soy primogénito. Hijo de Dios. Pero cuando una persona escucha el mensaje de que a través de Jesucristo usted es hijo de Dios, menosprecia la primogenitura, menosprecia la bendición. ¿Y sabes qué? Ese es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es cuando una persona escucha el Evangelio de Jesucristo, lo escucha y hasta lo entiende, pero dice no. No, porque es que este mundo, no, porque es que la fiesta, ¿verdad? No, porque es que lo cómodo de este mundo, es que mi carne, tengo derecho a vivir, tengo derecho a tener, tengo derecho a pasarla bien y eso le puede más. ¿Sí me hago entender? Pongan atención acá, por favor. Por eso a Esaú se le llama fornicario, profano. Tremendo lo que dice de Esaú, fornicario, profano. No aceptó, no valoró, no le dio importancia. Ahora, usted puede estar en la iglesia, pero ¿cuánta fornicación puede haber en nosotros al no darle lugar a la salvación, al no darle la importancia a lo que la Biblia dice acerca de quién es usted en Cristo Jesús, que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, al no valorar lo que el Señor ha hecho por usted y que pagó el precio en la sangre, con la sangre y murió por usted, y no valoramos eso y nos comportamos como Esaú en este mundo, negociando con el mundo, vendiendo lo que el Señor, negociando con lo que Dios nos ha dado y haciéndole caritas al mundo y diciéndole que también me gusta el mundo y que también me gusta la carne y que también me gusta de esto y de lo otro, y que lo del Señor pues va por allí, va como que allí, ¿no? Despacio, y tomo alguna cosa del Evangelio de Jesucristo, y lo que me conviene sí, lo que no me conviene no, y lo que me gusta sí, lo que no me gusta no, porque así es muchas veces la iglesia, solo lo que le conviene, solo lo que le gusta, solo lo que me agrada. La Biblia dice que Esaú fue un fornicario. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Dice en Hebreos 12:17, Hebreos 12:17, refiriéndose a él, dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Y dice ahí, aunque ¿qué? La procuró con lágrimas. ¿Cómo fue la desesperación de Esaú después cuando se dio cuenta de lo que había hecho? Y dice la Biblia que él lloró amargamente y fue, y la puerta se había cerrado. ¿Sabes que la historia de Jacob y Esaú es la misma historia que estamos viviendo y que se vive todo el tiempo? La puerta está abierta y muchos menosprecian la puerta, muchos menosprecian a Jesucristo y no quieren entrar por esa puerta. Pero llegará el día en que la puerta se cierre, y está más pronto de lo que nosotros pensamos. Jesucristo viene, esa es una verdad. Y usted y yo no sabemos cuándo, pero estamos más cerca y la puerta está abierta, pero a muchos se les hará tarde. Y dice la Biblia que la procuró, ahí aparece la palabra, la procuró con lágrimas, o sea, lloraba. Mi primogenitura, o sea, yo la quiero. Y el papá le dijo: qué pena, ya no hay otra bendición para ti. ¿Sabe que así es la salvación? Muchos están escuchando el Evangelio, muchos van a la iglesia y escuchan el mensaje de Jesucristo y están procurando entrar, pero aún no han entrado. Allí van. Que no se le haga demasiado tarde, que usted tome la decisión ya, que usted se esfuerce hoy mismo ahí en su corazón y en su mente y diga: sí, Cristo, definitivamente Cristo, y abandono mi razón, mi lógica, mi orgullo y me entrego a Cristo y entro por esa puerta y quiero permanecer en ese camino por la gracia de Dios. Y la Biblia habla acerca de Jacob y Esaú, y uno dice: pero ¿cómo así? Pero es que Jacob y Esaú representan lo que es la salvación y la condenación, lo que es ser salvo y lo que es ser condenado,
Por eso la Biblia dice también, cuando se refiere a él, la Biblia habla de que Dios dijo: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Por qué no? Porque solamente la salvación y la gracia de Dios se aplica cuando una persona pone su confianza en Jesús y deja de poner su confianza en sí mismo, en su lógica y en su argumento y en sus bienes materiales. Por eso aquí está claramente, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esfuérzate a entrar por la puerta angosta. Vayamos nuevamente a Lucas 13, 24 y 25 y terminamos. Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos. O sea, que muchos se van a quedar. Muchos no entrarán. Que no sea usted uno de esos muchos. Que usted sea uno de esos pocos que entraron por la puerta. Ahora, si tú dices en tu corazón: yo ya entré, eso se debe evidenciar en tu vida. Eso se debe ver en el fruto. Un cristiano verdadero es un cristiano que camina de acuerdo a su palabra, a su verdad, que sabe que está en un proceso de santificación, pero que cada día se parece más a Cristo. Que en él se ve el carácter de Cristo, se evidencia que tiene a Cristo. Tiene el fruto del Espíritu Santo, está creciendo y está pensando más como Cristo, tiene la mente de Cristo y tiene el corazón de Cristo. El verdadero cristiano tiene el corazón de Cristo, la mente de Cristo, piensa como Cristo y actúa como Cristo. La pregunta es: ¿usted y yo estamos verdaderamente viendo eso en nuestras vidas? El verdadero cristiano, el que es hijo de Dios, le apasiona las almas perdidas, o sea, quiere que otros vengan también a Jesús y le duele que otros estén sin Cristo y se convierte en un Noé en este tiempo, un pregonero de justicia, y pregona, y aunque no le hagan caso y aunque muchos rechacen, pero está pregonando y pregonando, pero pregona bíblicamente, pregona el mensaje de la salvación, no el mensaje de la comodidad. Pregona el mensaje de la justificación por la fe en Cristo a través del arrepentimiento. Pregona el evangelio que es verdad. Entonces, conclusión: no esperes más, no pospongas el asunto para después. Y aquellos que en algún momento escuchen este mensaje, el mensaje para ellos es ese. Aquellos que escuchan el mensaje de Jesucristo tomen la decisión de esforzarse por entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que lleva a la perdición. Solo Cristo es la puerta. No hay dos puertas, no hay tres puertas. El arca solamente tenía una puerta. Solo hay un camino de salvación y es Cristo. No es una religión, no es una iglesia, es Cristo. Cristo es la puerta. Y yo quiero que usted y yo hoy entendamos que si Cristo fue a la cruz por nosotros y pagó el precio por nosotros, y usted considera y usted cree en su corazón que usted ya entró por la puerta estrecha, que usted ya está dentro, que usted ya está en el arca, ya está en Cristo, ya está en la iglesia del Señor, ya está allí. Ahora tenemos un papel importante en la tierra, importante, y es anunciar a Cristo, proclamar a Cristo. No hay otra misión. Usted y yo somos misioneros aquí en el mundo, misioneros. Es un misionero. Dos cosas que hemos aprendido en este tiempo: usted es un siervo de Dios y un misionero de Dios. Ese es el carácter, ese es el mejor calificativo que podemos tener nosotros, siervos misioneros en la tierra. No tenemos otro papel, no tenemos otro rango. Siervo misionero. Y eso es lo que me dedico a hacer y lo que usted se debe dedicar a hacer, a pregonar. Bueno, y quiero orar
para terminar con base en el libro de Hebreos que seguramente usted leyó en estos días. Vamos a Hebreos 13, que es el último capítulo. Y veamos en Hebreos, ya se me perdió aquí. Y dice de esta manera. Dice en Hebreos 13, capítulo 20 y versículo 20 y 21. Y esta es la oración que quisiera hacer hoy con ustedes. Esta es una oración que quiero hacer. Dice, y el Dios de paz, que rescató de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y luego viene el versículo 21. Escucha esto, por favor. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero orar con esto, porque aquí el autor de Hebreos está diciendo que el Dios que resucitó a Cristo, el Dios eterno, te haga apto para toda buena obra, te haga apto para toda buena obra. Y la mejor obra que usted puede hacer aquí en la tierra es anunciar a Cristo. Es la mejor obra, que te haga apto para anunciar la mejor obra. Ahora, si usted aún no ha entrado por la puerta, hoy entre por la puerta que es Cristo. Pero si ya ha entrado, usted comience que usted comience a ser esa persona apta, ¿sí?, para toda buena obra. Y dice, para que hagáis su voluntad, para que usted haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted sea un misionero, un pregonero de justicia en este tiempo, más que en cualquier otro.